Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Razones para Dejar de Existir. Espero que hayan tenido muy buenas fiestas, buenas vacaciones y pues vamos a iniciar el año con toda la actitud. El día de hoy pues les tenemos un tema preparado, algo que resulta pues ser importante en esta actualidad y que podría ser muy importante en lo personal para mí. El día de hoy nos acompaña el maestro César Octavio Acosta Gutiérrez. Él es licenciado en Psicología y maestro en Psicoterapia Humanista y Educación para la Paz por la UACJ. Se especializó o tiene una especialización en competencias socioemocionales en adolescentes y adultos jóvenes, así como en el diseño de programas de prevención e intervención de la violencia entre pares. Ha trabajado con supervivientes de la violencia social armada, en atención a familiares de víctimas de desaparición forzada y adolescentes supervivientes en contextos de violencia social. Ha realizado intervenciones dedicadas a adolescentes infractores y generadores de violencia, así como a sus familias. También ha trabajado en la prevención, atención e intervención de la conducta suicida en adolescentes, jóvenes y adultos. Es docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde el 2021 y desde el 2019 se dedica a la consulta privada para adolescentes y adultos jóvenes, estando capacitado en el diseño de intervenciones psicoterapéuticas y psicoeducativas para trastornos de ansiedad, depresión, desarrollo humano, prevención del suicidio, entre otros. Y actualmente se encuentra realizando su doctorado en psicología en la UACJ, con una especialización en el área de psicología social, investigando la conducta suicida en jóvenes juarenses. Entonces, sin más, pues bienvenido, César. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues vamos a tratar algunos puntos que pues tienen que ver ahora sí que con este tema que muchas personas quizás no hablan o prefieren evitar, que pues tiene que ver con la conducta suicida, las ideaciones suicidas y el suicidio. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, pues bienvenido a este espacio, ¿verdad? Gracias, no, gracias a ti, Gaby, por darme el espacio. Qué buena onda. No, a ti. Bueno, César, antes que nada, pues de meternos en lleno al tema, platícame un poquito, o sea, ¿qué es lo que te interesó? Porque estás haciendo tu doctorado en especialización en conducta suicida. ¿Qué te interesó? ¿Por qué escogiste ahora sí que esta área o esta temática para poder, pues ahora sí terminar tu formación quizás en doctorado? Pues yo creo que tiene que ver mucho desde chavito, a lo mejor la curiosidad por el tema. Okay. Afortunadamente me tocó estar en una familia, sobre todo con mi papá, que era muy abierto casi a cualquier pregunta que yo pudiera tener. Pues yo era bien curioso tener. Y particularmente el tema del suicidio, yo recuerdo que salió en alguna ocasión por pues una situación que hubo ahí con alguna vecina que habló con mi mamá. Yo escuché hablar de suicidio por esa circunstancia y le pregunté a papá. Entonces ya a partir de ahí como que él me explicó muchas cosas, fue muy abierto en el tema. Okay. Y eso por un lado permitió como que saciar la curiosidad en ese momento, pero también abrir como pues un mundo de posibilidades respecto al tema. Qué padre, o sea, entonces en tu casa este tema, o sea, ha sido abiertamente hablado y ha habido la confianza, o sea, de poder explicarte todo esto, ¿no? Qué padre y qué fortuna, ¿verdad? Porque pues quizás no todos tenemos ahora sí que unos papás que nos pueden explicar qué es lo que sucede o la confianza de poder hablar sobre eso. Claro. Y principalmente pues tú lo sabes, hemos estado trabajando contigo también de la mano, pues yo tuve una experiencia no parecida. Entonces para mí hablar sobre este tema después de lo que sucedió, pues era como de un poco difícil, porque en casa era como, es que ¿qué vamos a decir? O sea, ¿cómo le vamos a decir a la gente qué fue lo que sucedió? ¿Cómo? Pues no, o sea, tuvo un accidente, pero pues realmente no fue así. Entonces se podría decir que es muy importante, ¿no? Poder hablar de estos temas dentro del hogar. Sí, es muy valioso. Ahorita lo hablaremos yo creo con profundidad, pero es muy muy valioso poder hablar de suicidio abiertamente y ponerle el nombre tal cual. Sí, exacto.
En lo que has estado investigando durante tu estadía en el doctorado y pues el acercamiento que tienes en la psicología social y todo, se podría decir que la conducta suicida o pensamientos o ideaciones suicidas más bien suelen ser muy comunes dentro de nuestra sociedad o por lo menos aquí en Juárez. Pues mira, a nivel mundial el suicidio tiene unas prevalencias muy altas. O sea, las estadísticas actuales son que alrededor de 700,000, 800,000 personas cada año se quitan la vida. Ok, Y que por cada suicidio hay como 20 intentos. Entonces estamos hablando de que, pues sí, por cada persona que se quitó la vida hay otras 20 que lo están intentando. Y aún más personas que lo están pensando o planeando. ok, Y si lo traemos a México, pues las tasas son altas en comparación con otros países, aunque no son obviamente las más altas del mundo, pero particularmente en el estado de Chihuahua es el estado que tiene mayor prevalencia y que sobrepasa las tasas a nivel nacional. ok. Y ya específicamente en Juárez, Juárez suele ser el municipio de Chihuahua que tiene más cantidades de suicidio, aunque tiene que ver la cantidad de población que hay en Juárez y todo, pero eso no implica que no sea significativo en comparación quizá con otros municipios de México. Ok, y por decir aquí en Juárez, bueno, mencionas que en el estado de Chihuahua, pues es ahora sí que uno de los principales con tasas muy altas sobre el suicidio, los intentos, y que Ciudad Juárez, pues encabeza, ¿no? Por así decirlo, dentro de los municipios de Chihuahua. Eh, ¿A qué crees que se debe o qué factores has logrado detectar dentro de tu trabajo con este tema? Pues hablando quizás de manera general y a lo mejor ya trayéndolo un poquito más aterrizado a Ciudad Juárez. Ok, pues mira, he tenido la oportunidad de ver, o sea, muchos estudios y ahorita con el doctorado la posibilidad de aterrizar quizá mucha de esa información y yo lo categorizaría en unos puntos principales que son, por ejemplo, existen factores estructurales que tienen que ver quizá con el entorno, ¿no? La violencia estructural, el estigma, cómo se desenvuelve la gente a nivel cultural, social en ciertos contextos. Hay otro punto que es el social, por ejemplo, la violencia social que vivimos aquí en México, que se vive en muchos contextos, influye claramente en la calidad de vida de las personas, aspectos socioeconómicos, a la calidad de los empleos, la calidad del acceso a la educación, a la salud. Todos esos son factores que comúnmente en las investigaciones te ponen como de riesgo. Okay. Y ya a nivel interpersonal e individual, pues hay otros que yo creo que son los que mayormente se puntualizan, ¿no? Que son, por supuesto, relaciones interpersonales deficientes, por ejemplo, que no te vaya bien con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, relaciones en donde haya violencia, de todo tipo de violencias, ¿no? Que van desde el bullying, desde violencia de pareja, incluso violencias sexuales. Y a nivel individual, yo los categorizo de acuerdo a un modelo que es el modelo transdiagnóstico. A grandes rasgos serían tres cosas. Que las personas no sepan manejar sus emociones, que las personas tengan algo que se llama rigidez cognitiva, que sus pensamientos sean como muy cuadrados, y lo otro, que no tengan capacidades para relacionarse adecuadamente con los demás. Sumado a que esos tres te van a traer consecuencias. Por ejemplo, si tienes deficiencia en manejar tus sentimientos, al manejar tus pensamientos y relacionarte, puede que tengas hábitos que te pueden hacer daño, ¿no? Como el consumo de sustancias o tener conductas que a largo plazo te pueden estar haciendo más daño que ser beneficiosas. Ok, entiendo. Entonces, ese tipo de factores pues también pueden incurrir en que tengamos quizás una autoagresión dentro de quizás del proceso que estamos teniendo, ¿no? Dependiendo de si no sabemos controlar nuestras emociones, si nuestros pensamientos son así como de, tiene que ser así forzosamente. Entonces, ok, entiendo. Es muy interesante porque creo que en la actualidad, no sé si has escuchado esos comentarios que dicen quizás nuestros padres, nuestros abuelos, de que es que nosotros nomás decíamos, le tengo que seguir adelante y vamos, o sea, seguían su vida. Y ahora creo que la salud mental y este tipo de temas han cobrado un poquito más de importancia, un poquito más de atención. Entonces el poder conocer que realmente hay muchas cosas que están sucediendo a lo mejor a nuestro alrededor, además de lo que sucede internamente en nosotros, pues nos lleva a tener ciertas conductas o ciertas ideas que nos pueden autoagredir o autolesionar, ¿no? Claro. Entonces eso es muy interesante porque muchas personas creen que pues estamos locos, ¿no? No quisiera usar esa palabra, pero pues
es como nos catalogan de que, ay, o está deprimido, o sea, que se meta a bañar y que se ponga a trabajar y vamos, Que le eche ganas, ¿no? Ajá, entonces es un poco como, interesante conocer esta parte y más poderlo hacerlo saber a las personas que quizás estén pasando por una situación similar, que digan, es que no entiendo por qué estoy pensando de esta manera. Es que no entiendo por qué estoy teniendo estas conductas cuando me siento, no sé, muy molesto, muy triste, o que no sepan ni siquiera diferenciar qué es lo que están sintiendo. Entonces, sí, sí es interesante. Dentro de tu caminar en este tema, ¿con qué cosas te has enfrentado? O sea, hay mitos, hay estigmas dentro, o sea, al hablar de este tema, ¿qué es lo que has encontrado? Pues mira, tanto en la práctica profesional, a la hora de dar clases y ya a nivel personal, me he topado como con mm, estos clásicos mitos que Ujú. normalmente si tú lo googleas en internet te va a salir, ¿no? El mito de que, por ejemplo, la depresión es la causa de los suicidios. Ok. Ahorita hay un mito muy difundido desde hace como unos 15 años, yo creo, que dice que supuestamente el 90% de las personas que se suicidan es porque tienen depresión. Por Ok. ejemplo, eso lo sacan de un estudio que se hizo no me acuerdo ahorita en qué país específicamente, pero ni siquiera era Europa o Norteamérica, era Ujú. otro país, y de ahí sacaron esa conclusión. Pero la evidencia actual dice que no necesariamente las personas que se suicidan tienen un trastorno mental. Ok. Lo que sabemos que sí pasa es que las personas o están sufriendo o han tenido experiencias adversas o lo suficientemente traumáticas para pretender quitar su vida y disminuir ese sufrimiento. Wow, qué interesante, porque, o sea, disculpa mi ignorancia, pues si no, las personas creeríamos que una persona deprimida, pues, es quien opta por esta opción. Y pues realmente tienes razón, ¿no? O sea, es más como cómo está manejando quizás esta persona la situación que le está sucediendo, cuánto es el dolor, ¿no? A lo mejor solemos sufrir durante a lo largo de nuestra vida, pero llega una situación que nos sobrepasa y es como nunca nos haya sucedido, pues cómo actuamos, ¿no? Claro. Y me recuerda esto, una vez platicando contigo, me decías como una metáfora de que era como un catálogo, o sea, de opciones, de cómo resolver alguna situación y todo, y pues ya la más acertada y ya como última opción pues era esto, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco impresionante porque pues burdamente las personas creemos que tienes que estar deprimido o tener mucha ansiedad o padecer algún trastorno psicológico para poder incurrir en estas acciones. Y pues no, o sea, realmente es muy interesante. Dentro de tus clases, tú que eres maestro y todo, ¿te ha tocado observar ciertos comportamientos también de tus alumnos? Que tú digas, esto también tiene que ver con lo que estoy investigando o así. Pues mira, a lo mejor nos ayudaría un poquito esto que te voy a comentar. Ah, Cuando tenemos claro lo que es la conducta suicida, es un poquito más fácil poder identificar señales de alerta Ujú. y al mismo tiempo poder como influir para preguntar Ajá. directamente a las personas. Ok. Mira, sabemos que la conducta suicida, dicen los autores, es el conjunto de acciones y pensamientos que tiene una persona con el deseo, la intención y el conocimiento del resultado Ujú. para quitarse la vida. O sea que básicamente es lo que pienso y lo que hago para quitarme la vida, pero sabiendo que haciéndolo me voy a quitar la vida. Ok. Ajá. O sea, no es algo accidental, no es algo incidental. Por otro lado, hay varios tipos de conducta suicida, que son la ideación pasiva, donde básicamente la persona pues nada más presenta como deseos o fantasías en torno a, por ejemplo, cómo sería morir, cómo sería dejar de existir, o esas personas que fantasean con cómo sería mi funeral, cómo va a reaccionar la gente si yo no estoy, Ujú. quiero desaparecer, pero no hay una intención de que ya lo voy a hacer. Ok. Luego hay la ideación activa, que es donde la persona ya está, vamos a decir, planeando o pensando cómo ejecutaría esas acciones. Por ejemplo, si me quito la vida, ¿cuándo sería? ¿Cómo sería? ¿En qué entornos? Ok. ¿Qué acciones previas tendría yo que hacer para que suceda? ¿Cuál sería mi plan? Ujú. Etcétera. E incluso cómo lo comunico. Y ahí en lo de la comunicación, por eso me acordé, ya el hecho de que una persona constantemente bromee al respecto o que te cuente sobre el tema
ya implica que es una señal de alerta que tenemos que tomar en cuenta. Ok. Y ya después de eso, pues viene el paso a la acción, que es la tentativa como tal, ¿no? Ya cuando la persona ejecuta acciones que ya previamente planeó o pensó para poder quitarse la vida, o sea, ejecutar pues el plan como tal. Ok. Y es un poco, bueno, a mí me causa gracia, yo sé que no es un tema que nos debería de causar gracia, pero, o sea, yo desde mi experiencia de lo que viví, pues sí era así como de, ay, ya, ¿para qué me levanto? Ya lo que quiero es descansar todo el día. O sea, eran ese tipo de bromas que yo también hacía o que constantemente, pues estaba con mis amigos o las personas cercanas, o sea, yo lo mencionaba. Este, y además, bueno, nos mencionaste como tres etapas, ¿no? Por así decirlo, de este proceso. ¿Cómo nosotros también podemos prever o comenzar a detectar ciertas señales? O sea, una, en lo activo, pues entiendo que podría ser a lo mejor las bromas, el estar diciendo constantemente de que, ay, no, ya hoy estoy acabado, ya mañana espero no despertarme o algo así. Pero ¿cómo podríamos ir detectando en el momento que es algo pasivo? Y también ya cuando se crea o se cree que ya es probable que se vaya a realizar una acción. Como por decir, en mi experiencia yo recuerdo que al momento de que yo ya había como decidido, pues fue así como de, pues empiezo a regalar mis cosas. Empecé a deshacerme de cosas que no eran mías, como empecé a hacerlas a regresar a las personas a las que les correspondía. Y alguna que otra cosa fue como de, mírate, en esto lo puedes vender y pues es algo para ti, o esto y esto acá. Entonces, no sé, ahí cómo podríamos, porque pues, en mi casa pues no se dieron como que cuenta, ¿no? Y mis papás de eso se sienten muy culpables, de que pues es que cómo no lo vimos, cómo no nos dimos cuenta, pues si está aquí, o sea, no sé, entonces, ¿qué cosas podríamos empezar a poner atención cuando sospechamos de que hay una actitud pasiva, una actitud activa, o ya es cuando se cree que se vaya a llevar a cabo una acción? Ok. Mira, a mí se me quedó muy grabado algo que me dijo ahora es colega, pero en ese entonces era mi supervisor de terapia, perdón, de prácticas. Él me dijo, si tienes duda, pregunta. Ok. Sí, ante cualquier duda, por más mínima que sea, y sobre todo en un tema como el suicidio. Entonces, yo le diría a los familiares o las personas cercanas de alguien que creen que puede estar en riesgo, ante cualquier duda, es mejor preguntar que dar por hecho. Okay. Es decir, si hay un cambio en la forma en que se comporta la persona, en los hábitos, como lo que tú decías, ¿no? Me está regalando cosas o me doy cuenta que se está deshaciendo de cosas, ¿qué tal si le pregunto? Okay. En lugar de suponer que puede ser cualquier otra cosa, o en lugar de dar por hecho que a lo mejor sí se quiere quitar la vida, quizá cuando le pregunto resulta que no. Okay. Pero creo que eso es algo bien importante, como si tengo la duda, en cualquier momento es mejor preguntar, sean niños, adolescentes, adultos, en cualquier momento es mucho mejor preguntar que suponer o dar por hecho. Ok, muy bien. Sí, porque pues a lo mejor como tú dices, ¿no? Él no quiere hacer nada y nosotros ya estamos dando por hecho de que pues sí, no quiere llevar a cabo algo para lastimarse o terminar con su vida. Sí, pues creo que es lo más lógico, ¿no? De que si algo está pasando, pues pregunta, ¿no? Pero pues esta mala cultura que tenemos de no preguntar, sino de suponer, es como un poco ahí como obstáculo, ¿no? Para ir como previniendo este tipo de temas o ir hablando sobre ellos. Sí, y en el tema de suicidio, o sea, es bien común porque es un tema a lo mejor en el que culturalmente, socialmente, sentimos miedo al abordar. Okay. ¿Sí? No sé, supongo que se sentiría raro que llegue algún ser querido y de buenas a primeras te pregunte, oye, ¿estás pensando en quitarte la vida? Ahorita les platico un poquito qué se puede hacer, ¿no? Para ir acercándose a eso. Pero, insisto, es un tema que está muy estigmatizado, que así como antes con la sexualidad, ¿no? Como que no lo hables porque está mal o no lo hables porque vas a avergonzar a la gente, con el suicidio es algo similar. Ok, sí. Fíjate, con este punto también, pues ahora que estuve en mis últimos semestres de la universidad y todo, que me tocó hacer mis prácticas, pues sí, no, yo veía como que estaba cara de chin, ya la regué, porque había como ciertas actividades que decían, no sé, ponte de pie, pues yo todavía sigo a lo mejor en la silla de ruedas o así, y es como, yo no puedo participar en eso, y luego se quedan así como, y luego ya me preguntaban qué fue lo que pasó, y yo les decía, pues me intenté suicidar,
y como que se quedaban así como no sabían cómo reaccionar. Y de hecho me sorprendió un poco porque pues la mayoría pues eran psicólogos en preparación o ya eran maestros y como que no esperan esa respuesta, o sea, están quizás familiarizados con el tema, pero no esperan una respuesta como tal, o sea, no es tan normalizado poder hablar de ello y de hecho en algunas ocasiones, no aquí con mis colegas, porque ya la mayoría son mis colegas también de la licenciatura, o los que fueron mis profesores, sino también así en el hospital o así, era de que, ¿y por qué lo hiciste? O sea, esta pregunta de que, ¿por qué lo haces? ¿Y cómo se te ocurre? O el connotarle esta parte de que, fue por un amor, o sea, son un tipo de cosas como las personas no lo esperan, no saben cómo reaccionar y vienen todo ese tipo de comentarios de que la vida es bonita y todo, pero no entienden todo el trasfondo que hay detrás. Claro. Y que incluso ahí entra otra vez lo de los mitos, ¿no? O sea, se me viene a la mente personas que he escuchado, obviamente no decimos quién es por respeto, pero que he escuchado y que me dicen, pues me he sentido a veces hasta discriminado, rechazado, cuando cuento que me he intentado quitar la vida. Uh-huh. Sí, porque la gente no sabe cómo reaccionar y aparte hay como este mito de que es que tú estás enfermo, tú tienes una patología, tú no puedes funcionar en sociedad porque intentaste quitarte la vida, cuando en realidad, pues lo que sabemos es que quienes intentan quitarse la vida son personas, pues, dentro de la norma. Así, sí, porque como lo mencionabas más al inicio, que no necesariamente tienes que tener un precedente de trastorno mental o algún padecimiento para tú incurrir en esta acción, sino que la mayoría de las personas pues suelen ser personas que no tienen nada y pues incurren en ella porque es una opción que ya para ellos fue más viable después de intentar muchas más cosas. Exacto. Entonces, pues sí, o sea, son ese tipo de cosas que sí, o sea, te podría decir también mi experiencia como que sí, es como de, ¿cómo le voy a confiar algo a esta persona que intentó lastimarse, que hizo esto y pues cómo no? O sea, ¿cómo va a seguir trabajando, cómo va a seguir funcionando dentro de, pues de nuestra sociedad, por así decirlo, ¿no? Claro, como verlas como incapaces. Uh-huh. Que eso es algo que viene mucho de los modelos antiguos de hace 50 años, ¿no? Antiguos de suicidio, de intervención que tenían que ver con las personas con riesgo de suicidio necesitan, ¿cómo se dice? Supervisión, necesitan estar siendo vigiladas, necesitan ser encerradas porque no se pueden cuidar ellas mismas. Ya la evidencia actual nos dice, no es cierto, no necesariamente necesitan estar siendo vigiladas todo el tiempo, porque si les proveemos de las herramientas o les facilitamos de autosuficiencia, Uh-huh. va a ser más sencillo que ellos lo puedan hacer, pero todavía viene ese estigma. Sí, de hecho, con esto que acabas de comentar, o sea, yo me acuerdo cómo fueron como que los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses después de mi intento, porque era así como de mis papás, es que no la queremos dejar sola. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo te sientes? O sea, preguntarme constantemente cómo me siento, qué es lo que estoy pensando. Entonces, más allá quizás de poder ayudarme, porque quizás a alguien más le pueda a ayudar el que le estén preguntando así, como que me abrumaban, era como de, ya me siento culpable por lo que hice, por lo que ustedes sintieron, ¿no? O lo que les hice sentir con mi acción. Y luego todavía me están preguntando, o sea, cómo me siento, cómo esto, cómo el otro, o sea, el estar constantemente vigilando qué es lo que estoy haciendo, pues sí es un poco abrumador. Entonces, el poder independizarme o volver a adquirir como que esta independencia de poder hacer yo mis cosas a mis tiempos y todo, sí fue algo muy liberador en cierto aspecto y hasta muy gratificante que yo dije, wow, o sea, yo necesito esta parte, yo necesito que me dejen mi espacio, mi tiempo, porque pues no porque ya lo hice una vez significa que lo voy a volver a hacer, o sea, existe quizás la probabilidad, pero como tú dices, o sea, ya ahorita yo tengo las herramientas, tengo ahorita quizás un tratamiento psiquiátrico, todo, o sea, que me ha ayudado a fortalecer y a esclarecer un poquito más, pues lo que siento, lo que pienso y lo que voy a hacer o así. Claro. Entonces, sí, o sea, esta parte que mencionas, pues sí es como darle su espacio, darle la oportunidad de poder ser, o sea, siempre y cuando, o sea, tengan las herramientas, ¿no? Y más que nada, lo que he aprendido con todo esto, pues a pedir ayuda. Porque es como, antes yo sabía que necesitaba ayuda, pero pues era un poco difícil, ¿no? O sea, ¿cómo la pido? ¿Cómo me acerco con alguien? ¿Cómo le digo? O sea, que, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir y estoy pensando en hacer esto. Entonces,
no sé, si en algún caso alguien se acercara a mí o se acercara a alguien más, ¿cómo podríamos reaccionar si nos dijeran ese tipo de cosas? De que pues ya lo tengo planeado y es a través de este medio, utilizando estas herramientas o así. ¿Qué nos recomendarías que podríamos hacer? Pues, primero que nada, tomar el tema con naturalidad. O sea, yo le doy este ejemplo a mis estudiantes y a veces también a mis pacientes. O sea, es como si alguien te platica cualquier problema que pudiera tener. Si un día Ok. llega, no sé, tu amigo y te dice, oye, estoy batallando económicamente, no le vas a decir, no, pues es que es tu culpa porque tú deberías saber, ¿qué hacemos? Ujú. ¿Sí? O cómo te puedo ayudar. O para empezar, ¿quieres mi ayuda? ¿Sí? O sea, tomarlo con naturalidad de que, ok, esto que te está pasando es normal, es humano, todos Ujú. podríamos llegar a vivirlo. Y sobre todo no juzgar a la persona. Ok. O sea, no etiquetarla, no decirle que está enferma, que está loca, que está mal. Tampoco se recomienda que los aconsejemos en el sentido de estos consejos como los que mencionabas ahorita, muy superficiales, de que Ajá. la vida es feliz, sonríe, o vete de Sí. compras, vámonos a pistear, todo ese tipo de cosas, en realidad no ayudan porque son muy superficiales. Y Ok. es como ponerle un curita a una herida que está muy profunda. Ok, ok. Lo otro, después de hablarlo con naturalidad y sin juzgar, sería ofrecerle alternativas a la persona. Ujú. Sí, como que, ok, ya sabemos que tienes este problema, ¿qué podemos hacer tú y yo? Claro, con acompañamiento, que no es lo mismo que vigilancia, lo que decimos Ajá. ahorita. No es como que yo te llevo de la mano y hasta que entres con el psiquiatra. No, es yo te acompaño si quieres, yo te llevo si quieres. Ok. O avísame cuando estés ahí, o yo estoy en contacto contigo para que sepas que te acompaño. Ajá. Ujú. Te digo, ofrecerles estas opciones, sobre todo profesionales, o yo diría indispensablemente profesionales. Decirle, Ujú. vamos con el psicólogo, o si no hay psicólogo cerca, vamos primero con el médico, vamos después de ahí con el psiquiatra, vamos a ver qué se puede hacer para que lleves la atención adecuada. Y luego, por supuesto, ver qué puedo hacer yo desde acá afuera, porque a lo mejor no soy profesional a la hora de ofrecer ayuda, pero ya Ujú. cuando vayas a terapia, ¿yo qué puedo hacer? Ok. Ajá. Y por ejemplo, los planes de tratamiento para prevención de suicidio incluyen que la persona tenga contactos cercanos a los que pueda recurrir en alguna situación, aunque no necesariamente sea una crisis. Ok. Yo le digo a mis pacientes, por ejemplo, les pongo este ejemplo. Mira, si yo tuviera un problema, no sé, de amoroso o económico, lo que sea, creo que le hablaría a mi mamá, porque mi mamá me ayuda, a lo mejor me platicaría, le escucharía, pero quizá yo no le platicaría el problema. Ok. ¿Te fijas? Porque sé que, no que la voy a preocupar. Pero si yo tengo un problema que digo, necesito platicarlo, necesito profundizar en ello, no le hablaría a ella. A lo mejor le hablaría a uno de mis mejores amigos, Ok. porque sé que su reacción es distinta. Ok, sí. Entonces, yo les digo a ellos, tengan como una listita de a quién le hablo, nada más para relajarme, distraerme, pasármela bien, aunque sé que a lo mejor tengo un problemilla por ahí, y a quién le hablo cuando ya de plano necesito que me apoyen porque se me salió de las manos esto. Ok, Como ok. esas dos listitas. Y a lo mejor, si vamos a ayudar a alguien en riesgo, poderle decir, yo estoy en esta o en esta lista cuando lo necesites. Y otra cosa que se me hace bien importante es que, y esto me ayudó mucho mi actual terapeuta, que también se especializa en suicidio. Él me dijo, mira, no necesariamente ah, nosotros vamos a poder ayudar a todo mundo. Ajá. Ajá. Y también como terapeuta, eso te quita un gran peso de encima. Sí, poder decir, ¿sabes qué? Aunque yo estoy haciendo mi trabajo lo mejor que puedo, estoy siendo un excelente profesional, llevando mi trabajo adecuadamente, no está en mis manos decidir si esta persona quiere o no quiere continuar con su vida. Ok. Sí. Ok. Perdón, algunas cosas técnicas. El pánico acá. Sí. Está Ok. bien. Y sí, eso. Y digo, si los terapeutas lo tenemos clarito, creo que es importante también que lo sepa alguien que no es terapeuta y que está cercano a alguien que pudiera estar en riesgo. Decir, yo Ujú. puedo hacer muchas cosas para ayudarte, pero también hay una parte que es tu responsabilidad y en esa yo no me puedo meter. Ok. Sí, pues claro. Esto es muy, muy importante porque, bueno, no sé, desde mi experiencia a mí me pasaba como que yo quiero que vengan y me resuelvan las cosas, pero no veía exactamente que había cosas que yo tenía que hacer por mí mismo. O sea, el que yo pidiera ayuda no me iba a resolver ahora sí que todo, sino que me iba a ayudar en una parte a poder quizás a ir adquiriendo las herramientas que necesitaba en ese momento para yo después poder hacerme cargo ahora sí de todo lo que
tenía que ver conmigo. Entonces esta parte pues sí está, ¿cómo se dice? También muy interesante porque las personas, quizás que estamos pasando por eso, solemos pensar, ¿no? Esto de que necesito que alguien más venga y me lo resuelva. Y pues no es así, o sea, también hay parte de nuestra responsabilidad y nuestras acciones lo que nos va a ayudar a resolver quizás lo que está sucediendo en ese momento, con ese problema, y poder evitar ciertas cosas. Ajá. Ok, César. No, pues es que está todo muy, muy interesante y hay mucha información. Creo que lo malo es que esta información pues no se lleve, ¿no? O sea, hacia las demás personas. Ajá. ¿Y tú crees que el hablar más de este tema pueda llevar a una mejor prevención o pueda tener, pues detectar mayormente a tiempo muchas de las acciones que se llevan a cabo? Pues sí, por supuesto que sí. Entre más hablas, y no solo del suicidio, yo diría en general, entre más abres un problema, lo expresas, lo pones, digamos, sobre la mesa, Uh-huh. más fácil lo puedes resolver. Si lo mantienes oculto, es como dejarlo para después, hasta que en algún momento se te sale de las manos. Lo que se sabe ahorita con la evidencia es que entre más se habla abiertamente sobre suicidio, más se puede prevenir. Ok. Y que hablarlo no necesariamente significa que vamos a provocar que a alguna persona se le instaure una idea de desear quitarse la vida. Sí, porque creo que esto también es como de, si hablo de eso, incito a que alguien más lo haga. Porque por decir, me pasó, ¿no? O sea, en un video que yo grabé, que expuse mi situación y todo, o sea, de personas de que, es que por eso lo tienes que hacer de esta manera, o ya adquirí ciertas ideas de cómo lo puedo hacer. Entonces, lamentablemente, pues muchas personas lo toman tanto lo negativo, pero pues también funciona en lo positivo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que hablar de un tema es tener estas dos partes, como en todo, o sea, lo que nos ayuda y lo que no nos ayuda, y en lo que nos podría quizás afectar, pero pues sí, o sea, concuerdo contigo, eso de hablarlo, de poder tener un poquito más apertura al tema, el poder mencionar, quizás que a mí me pasó y que otra persona se sienta con confianza de decir, oye, estoy pasando por lo mismo, ¿cómo puedo actuar, como esto? Entonces el poder también compartir como que estas herramientas con las demás personas que quizás lo necesiten. Entonces pues está muy padre. Bueno, César, para ir pues cerrando, no sé si quieras comentarnos algo más importante, algo que nos pueda servir, algo que le quieras decir a la audiencia. Ok, pues yo les traía preparado algo que es el plan de prevención de suicidio de dos autores, que son Stanley y Brown. Ellos lo hicieron por ahí de 2008. Me parece que son psiquiatras. Y básicamente lo hicieron basado en evidencia de lo que se sabe que funciona para la prevención del suicidio. Uh-huh. Y los que trabajamos en prevención del suicidio lo utilizamos con frecuencia, por lo menos yo lo utilizo mucho con mis pacientes. Okay. Pero también sabemos que no necesariamente funciona solo para alguien que esté en riesgo de suicidio. Okay. Este sería a lo mejor un ejercicio que puede hacer cualquier persona que escuche esto, uh-huh, y que agarre a lo mejor su cuadernito y se ponga a escribirlo. okay, Y ayuda a prevenir y no solamente, te digo, a intervenir cuando ya está en la situación. Lo primerito sería hacer como una lista de cuáles son mis señales de advertencia. O sea, las señales que a mí me indican que a lo mejor mis sentimientos, mis pensamientos y mis conductas se pueden salir de mis manos. uh-huh. A lo mejor alguien dice, no, yo ya sé que cuando estoy bien borrachote, pues voy a actuar de esta forma, entonces bueno, a lo mejor ahí me toca no tomar tanto. Okay. Yo ya sé que cuando me empiezo a temblar, cuando tengo ansiedad, soy más propenso a hacer esto otro. Ok, entonces, ¿cómo le hago para prevenir llegar a ese punto? Yo ya sé que cuando le hablo que te gustan a mi ex, empiezo a sentirme súper mal. Ok, entonces ya sé, como que tengo esta lista de cosas que debo cuidar, no hacer, pero también que cuando ya las hice, a mí me indican que se me va a salir de las manos esto. Ok. ¿Sí? Entonces, identificado esto, a lo mejor podemos pasar al otro paso, que es cuáles son mis técnicas o estrategias de afrontamiento para esta situación. Ok. Lo que yo te decía en aquella ocasión de, entre más recursos tengo, uh-huh, es menos probable que recurra a los recursos que me hacen daño. Ok. Por ejemplo, si mi única habilidad o capacidad para sentirme relajado es tomarme 12 cervezas, pues voy a recurrir a ella cada vez que me sienta tenso. Okay. Pero si tengo una listota larga donde diga, bueno,
sí, puedo tomarme 12 cervezas, pero también puedo salir a caminar, puedo ver a mis amigos, puedo ver una película, puedo escuchar música, puedo darme una ducha. Voy a agotar todas esas. Y si no me funciona, pues ni modo, a lo mejor tocará esa que no es tan funcional. Ok. Ajá, pero es menos probable, porque ya tengo una listota bien grande. Wow. Entonces, podrían hacer esa lista. O sea, ¿qué es lo que a mí me relaja? ¿Qué es lo que a mí me ayuda? Lo que a mí me hace sentir mejor en general, tanto algo que puedo hacer solo como algo que puedo hacer en compañía de otras personas. El otro punto es que podamos identificar contactos de apoyo, lo que te decía ahorita. Las 2 listas de personas. ¿A quién le puedo hablar cuando me siento un poquito mal, pero no quiero hablar mis problemas? Que nada más quiero relajarme. ¿Y a quién le puedo hablar cuando de plano necesito platicar lo que me está pasando? Ajá, y es lo que te decía ahorita. Si tengo un problemita, yo le hablo a mi mamá. Si tengo un problemota, le hablo a mi mejor amigo. Porque sé que son 2 recursos distintos. No es que uno sea mejor que el otro, pero una de las 2 personas me puede ayudar más en una situación que en la otra. ¿Sí? Y luego la modificación del entorno, que aquí entra un punto crucial para la prevención del suicidio, que es la restricción a métodos. ¿Sí? Cuando una persona está en riesgo de suicidio, lo que se busca hacer es identificar qué posibles planes tiene o qué acciones ejecutaría para quitarse la vida, y con base en ello ayudarle a restringir todos los métodos. Por ejemplo, si alguien dice, no sé, yo utilizaría una cuerda para quitarme la vida, vamos a pedirle a alguien en quien confías que nos cuide de ese objeto. Hay tal objeto en casa, tal medicamento, vamos a buscar que tal persona te lo pueda cuidar. De preferencia que sean personas cercanas a ellas. Por ejemplo, yo le digo a mis pacientes, no podría ser yo como tu terapeuta, porque la idea es que no dependas de mí tampoco. La idea es que tú tengas recursos allá afuera. Así es. Y que de plano, si no hay recursos en alguna ocasión, claro, puedes recurrir a mí, pero vamos primero a agotar todos los que están allá. Primero buscamos a alguien en quien confíe de afuera. Y con todo esto, pues básicamente la persona tiene esos recursos para poder prevenir una situación de riesgo. Sumado a eso, yo les pongo a mis pacientes pues las líneas de atención en crisis que hay disponibles, ¿no? Por ejemplo, la línea de vida, la línea de la vida, perdón, del 911 aquí en Ciudad Juárez. Y al final de esa lista pongo mi número, pero siempre les digo hasta el final. O sea, ya cuando se te agotó todo esto, que tú me digas, ya busqué mis recursos, ya traté de estar con alguien, ya restringí métodos, ya me estoy cuidando y nada funciona, ya hablé al 911 y no me ayudaron, porque quién sabe, te hablo a ti. Y lo que, por lo menos en mi experiencia personal, he comprobado es que cuando las personas tienen bien hecha esta lista, es muy poco probable que acaben hablando conmigo. ¿Sí? Claro, ellos saben que me pueden hablar si lo necesitan, pero como ya tienen todos estos recursos, dicen, bueno, al último César. ¿Sí? Y yo ya sé que cuando me hablan a mí es porque estamos en una situación que podría indicar un alto riesgo, y ya sabemos qué hacer también en esa situación. O sea, la persona se siente capaz en todo momento frente a una crisis. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, esa parte de agota todo lo que tienes y entonces sí, vamos ahora sí que con toda la artillería pesada. Exacto. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué interesante! Y sí, qué padres estos como que puntos, porque a las personas que solemos tener como que ese tipo de situaciones o algo así, pues sí es interesante, es como de, es que ¿qué hago? Y de tan abrumados que estamos, no tenemos un plan realmente de contingencia de cómo debemos de actuar, pero como tú dices, a lo mejor ya teniendo estas herramientas es como de, ok, lo hago, lo diseño, hago mis 2 listas de a quienes puedo acudir dependiendo del problema. Ahora sí que mencionaste algo de ir como quitando ciertas cosas de te cuido algo. No sé qué la restricción de métodos. La restricción de métodos, o sea, ya ir probando todo lo que tenemos y ahora sí, ya no pude, pues ahora sí acudo con mi terapeuta en el caso de cualquier otra persona o en el caso de tus pacientes, pues contigo, ¿no? Claro. Entonces eso es muy, muy interesante y creo que realmente nunca me lo había planteado yo de esa manera, entonces creo que si bien en ese momento me pudo haber servido y ahora que pues ya sucedió, me puede servir en caso de que vuelva a suceder una situación que me sobrepase y yo quiera, pues no sé, ya haya intentado muchas cosas, ¿no? Exacto. Sí. Y otro punto, perdón, Gaby, que te quería platicar es, incluso aunque no detectemos todavía que estamos en riesgo, no detectemos que una persona está en riesgo de quitarse la vida, se pueden tomar acciones tanto a nivel preterapéutico, por decirlo así, como eso que te acabo de contar. Ok. O también saber qué puedo trabajar yo para prevenir
estar en una situación como esta. Okay. Y son unos puntos que te platicaba ahorita. O sea, estaría padre como preguntarnos cómo regulo mis emociones, qué tan bueno, tan buena soy para manejar mis sentimientos, si siento que se me salen de las manos, si siento que a veces ni siquiera soy capaz de identificarlos, etcétera. Y a lo mejor pues corro a terapia y le digo a mi terapeuta, oye, quiero trabajar esto porque no le sé. Ajá. También cómo soy con mi rigidez cognitiva o el contrario que es la flexibilidad cognitiva. Okay. O sea, me abro a la posibilidad de que quizá mis pensamientos pueden estar equivocados, a la posibilidad de que quizá estoy percibiendo las cosas de una forma que no es la más racional en ese momento, o para mí es, no, lo que yo pensé, eso tiene que ser, y si el mundo no se ajusta, el mundo está mal. Ok. Y la otra, pues es obviamente cómo me relaciono con la gente, porque a lo mejor soy buenísimo para gestionar mis emociones, para manejar mis pensamientos, pero no me sé relacionar con la gente de forma sana. Okay. Ajá, y eso significa cómo o qué calidad tienen mis relaciones, si son íntimas, si yo puedo abrirme claramente con las personas, o si prefiero aislarme, si prefiero estar lejos de ellos, de ellas, que serían como 3 puntos que yo creo que son fundamentales para poder autoevaluarnos y decir, creo que sí necesito ayuda profesional para dar este avance y no esperarme a que ya de plano me siento súper mal o que ya de plano puedo estar en riesgo de suicidio para buscar la ayuda. Sí, pues sí, sí, que tiene que ver mucho también con toda esta área del autoconocimiento, ¿no? Básicamente. Claro. No, pues estos últimos puntos creo que están súper padres porque pues, nos ayudan, ¿no? A tener una mejor idea de cómo empezar, porque muchas veces, te digo, de lo que nos abruma o todo, no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué es lo que tenemos que resolver primero o a qué le tenemos que hacer caso primero, pero con esto que ya nos dijiste, pues es como una guía muy práctica, ¿no? De cómo podemos ir iniciando. Claro. Bueno, César, pues el día de hoy ha sido todo, la neta ha estado todo muy padre, muy interesante toda la información. Yo espero más adelante también nos puedas acompañar en algún otro episodio y nos puedas seguir compartiendo más cosas. Agradezco tu presencia y que hayas querido participar en este proyecto, que es como mi bebé. Y pues no sé, algo más que quieras, como algo que se les quede en la memoria a la audiencia o algo así, algo que les quieras decir. Pues yo creo que hablemos abiertamente sobre suicidio. Okay. Que podamos tocar el tema como con la naturalidad que requiere, sin juzgar, sin criticar, sin regañar y a veces sin aconsejar a la persona que pudiera estar en riesgo. Y por supuesto, siempre buscar o saber que tenemos muchas alternativas antes que esa, pero que es respetable si en algún momento una persona dice, he decidido quitarme la vida, yo no soy nadie para juzgarlo y creo que nadie somos nadie para juzgarlo en el sentido moral, pero que siempre tienen la posibilidad de buscar ayuda con profesionales, que hay muchos que están muy capacitados para ayudarles. Excelente, César. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias por haber escuchado o visto este episodio y nos vemos la siguiente semana. Gracias.